Ayer se murió Carlos Menem, el tipo que llevó adelante una de las mayores transformaciones políticas y económicas de nuestro país en toda su historia. Nuestro Ronald Reagan, nuestra Margaret Thatcher, un tipo que marcó como nadie una época en la que todos y todas cambiamos, en la que cambiaron nuestras familias, nuestro estado, cómo trabajamos, cómo compramos, cómo vendemos, cómo habitamos nuestras ciudades, cómo nos relacionamos entre nosotros. Casi todos cambios que se mantienen hasta hoy, ¿eh? Esa mega transformación empezó 2 años después de asumido Menem, cuando domó la hiperinflación al costo de renunciar a tener moneda propia. Con el 1 a 1 de Cavallo, que terminó 10 años después con el 25% de desocupación y con la mitad de los argentinos pobres. Pero sobre ese experimento, sobre ese espejismo, Menem erigió su gesta. Con la anestesia del peso que valía $1, el embelesamiento que producía la estabilidad, después de tanto barullo, él pudo hacer cirugía mayor con nuestra sociedad. Pudo limitar el derecho a huelga un 17 de octubre, maniatar así a los sindicatos de su propio partido, pudo indultar a los milicos genocidas, pudo provincializar la educación y herir de muerte a la escuela pública que nos formaba a todos los argentinos hasta ese momento, pudo convertir el asesinato del soldado Carrasco en un argumento para votarlo a él, cuando abolió la colimba, pudo surfear los crímenes de José Luis Cabezas, de María Soledad Morales, pudo endeudarnos como solamente Macri lo hizo después, con el agravante de que él además regaló todas las empresas públicas, en su mayoría a capitales extranjeros. Como escribió Fernando Rosso en el Dipló, el mayor triunfo político de Menem fue lograr que el grueso del antimenemismo hiciera oposición dentro de sus coordenadas ideológicas. Discutían lo secundario y daban por hecho lo principal. Se debatía lo instrumental, la corrupción, y no la orientación económica, que era prácticamente intocable. La forma le había ganado la batalla al contenido y los medios a los fines. Esto para mí se aplica también al periodismo, a ese periodismo del que aprendimos nosotros, los que empezamos a laburar hace 20 años, justo cuando terminaba el menemato, que era la oposición. El periodismo crítico de esa época era la oposición, porque Menem tenía la hegemonía política total. Una foto que ayer tuiteó Ezequiel Adamowski lo muestra con Álvaro Alzogaray, Eduardo Duhalde, el socialista Esteves Boero, todos a pura sonrisa, todos alineados, salvo los radicales que todavía estaban escondidos o intentando reciclarse. Pero, ¿qué hacía el periodismo? El periodismo crítico, digo, Y buceaba en declaraciones juradas, denunciaba coimas, pero naturalizaba las privatizaciones, la hiperdesocupación, el endeudamiento, los sueldos destrozados. Era el honestismo, como tan bien lo definió Martín Caparrós, con algo de autocrítica. Y ojo, tampoco cabe culpar a esos periodistas, porque expresaban a la sociedad del momento y de algún modo hacían lo que podían para denunciar algo que intuían injusto, aunque le erraran al foco, Los que sí fueron partícipes necesarios y beneficiarios del menemismo fueron otros comunicadores como Bernardo Neustadt o Daniel Haddad. Los dirigentes autopercibidos progresistas de los 90 también le criticaban el choreo, la ordinariez, la frivolidad. Eso fue la Alianza. Un producto televisivo que nació impotente. Dicen que soy aburrido. Nada sobre la fractura de la sociedad, sobre la entrega de los recursos naturales, sobre el desguace del Estado, la destrucción y concentración del sistema productivo. Era muy fuerte también el discurso y la hegemonía. El supermercado, el shopping y el country eran demasiado seductores como para discutirlos. ¿Quiénes lo denunciaban? ¿Quiénes combatían todo eso? Norma Pla, Raúl Castells, Víctor de Genaro, el Perro Santillán, Luis Zamora, Hugo Moyano también y su MTA, es justo decirlo, la Marcha Federal, ese hito dignísimo de 1994, Germán Abdala, justo antes de la reelección, con todo el pueblo anestesiado por las zapatillas nuevas y el viajecito en cuotas a Miami. La Carpa Blanca Docente, con Marta Maffei, con Hugo Yasky, los primeros piqueteros, Cutralcó, Plaza Winkle, Pepino Fernández en Tartagal. Bueno, debe haber otras que injustamente olvidamos acá, pero hubo mucha resistencia. Y también hubo mucha banca. ¿Quiénes lo bancaron? ¿Quiénes lo acompañaron? Rodolfo Daer en la cúpula de la CGT, hermano de Héctor, el actual secretario general, Luis Barrio Nuevo, José Pedraza, ferroviario, cómplice necesario del desguace
de los ramales ferroviarios que se produjo acá en Argentina y que no tuvo lugar en ningún lugar del mundo. José Luis Lingieri, el sorete traidor de Julio Guillán, que dejó sin laburo a mi viejo en Entel, junto con María Julia Alzogaray, y por supuesto, igual que a otros miles de personas, Carlos Hueso Campo, Armando Cavalieri, Oscar Lescano, en fin, una multitud de sindicalistas de ese momento. Alberto Fernández, superintendente de Seguros de la Nación desde 1989 hasta 1995, padre de las ART, tutor de las AFJP. ¿Quiénes más? Néstor y Cristina Kirchner. Sí, no voy a ahondar en esto ahora, pero alcanza con leer las intervenciones de Cristina en la Constituyente de 1994 para ver lo que pensaba de la faena menemista cuando ya estaba bastante avanzada, no al principio. O la lista sábana de Néstor gobernador en 1995 pegada a la de Menem presidente. Un dato de Facundo Alvaredo, el argentino que labura con Tomás Piketty, el economista más leído del mundo. La desigualdad en Argentina no solo se disparó como nunca con Menem, sino que la porción del ingreso que capturó el 0,01% más rico de la sociedad, las 5 o 6 mil familias más poderosas del país, saltó al triple en esa década. Menem trabajó para esa élite, favoreció el enriquecimiento más obsceno que haya experimentado la oligarquía que su propio partido decía combatir. Y es especialmente interesante porque en este mismo trabajo de Alvaredo se ve que esas mismas 5 o 6 mil familias recuperaron con Menem todo lo que habían cedido con Perón. O sea que Menem deshizo en su década, en términos de ingresos, lo que Perón había hecho en la suya. Menem desreguló todo. Ayer mi colega Julia Estrada recordaba el decreto de desregulación de 1991, que eliminó de un plumazo la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, la Dirección Nacional de Azúcar, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, el Mercado Pesquero de Mar del Plata, el Instituto Forestal Nacional. Era el estado elefantiásico que decían en ese momento no se podía seguir manteniendo, pero también las herramientas de un estado para combatir la concentración económica, la inflación. ¿No vive un poco en la inflación de hoy, Menem? ¿No vive un poco en la impotencia del Estado frente a los monopolios? Bueno, yo creo que sí. Figuras del gobierno actual como Sergio Massa, Malena Galmarini, Santiago Cafiero, Felipe Solá, Daniel Scioli, el propio Alberto Fernández, lo despidieron como un demócrata porque fue elegido 2 veces presidente y una gobernador. La diputada Gabriela Cerruti, también oficialista, pero que lo investigó mucho como periodista en su carrera, pidió que dejen de decirle demócrata al tipo que cambió a todos los jueces de la Corte Suprema para que no lo juzguen a él, y que voló un pueblo entero para tapar las pruebas de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia que él mismo había concretado un par de años antes. La Municipalidad de Río Tercero, ese pueblo que voló por el aire, ya dijo que no va a seguir el duelo de 3 días que dictó ayer mismo la Casa Rosada. El ultraderechista freak Javier Milei dijo ayer mismo también que despedía al mejor presidente de la historia. No me extrañó, la verdad. Sí esperaba más de Babi Echecopar, que apenas pudo garabatearle 4 párrafos en su honor. Le agradeció porque, escuchá, cito textual, hizo que nos enteráramos que después de la frontera existía un primer mundo y nos hizo oler por un par de años que podíamos ser iguales a los demás. Un racista, un desagradable y encima con complejo de inferioridad. Me gustó el giro poético que le dio el sindicalista Juan Carlos Schmidt a la famosa frase de John William Cook sobre el peronismo. Con Menem, dijo Schmidt, el peronismo se convirtió en el hecho burgués que maldijo al país. Nosotros y nosotras, la generación parida por el menemismo, los que hicimos primer grado allá por los últimos años 80, tenemos más derecho que nadie a juzgarlo, por el país que pudo ser, por el que fue, por lo que hicieron con él, lo que hicieron menemistas y antimenemistas, lo que hicieron esa época y esa transformación. Nos hicieron mierda, nos cagaron la adolescencia, nos cagaron la juventud, nos hicieron ver a nuestros padres humillados. Igual que Reagan y Thatcher en el mundo rico, Menem hizo que seamos la primera generación argentina que vive peor que sus padres. Es un fenómeno mundial, no es atribuible a una sola persona.
pero él es el que lo hizo acá. Hizo que seamos la primera generación que vive peor que sus padres. Si cuando reparaste en él o tuviste edad para pensarlo ya parecía un viejito inofensivo, es porque el tipo se salió con la suya. Se murió impune. Y no hablo de la corrupción ni de los cientos de millones de dólares que debe haber dejado en alguna cueva fiscal, seguro, seguro. Digo impune porque miramos para atrás y medio lo romantizamos, medio lo perdonamos. Ayer no falleció un estadista, falleció ante todo un refundador, un tipo que engatusó a toda la sociedad, que gobernó para los pocos y en contra de los muchos, y que aún así fue reelecto, y se dio el gusto de pelear un tercer mandato. Un tipo que travistió y dio vuelta como una media al movimiento social y político más importante del país, que hundió en la miseria a millones de personas, que dejó sin laburo y para siempre a cientos de miles. Se murió un presidente que concluyó la misión de la dictadura, que cerró el trabajo que abrió la dictadura genocida. Terminar con la Argentina del ascenso social y de esos 30 años que crecimos a la par de los países ricos. La Argentina de guardapolvo blanco, de los 5 premios Nobel, de los no alineados, de la universidad pública y gratuita, de la flota mercante, que también destruyó él. La Argentina laica, que no sobreactuaba catolicismo ni le hacía mezquitas al rey Fahd, que no hacía seguidismo berreta de Bush, ni se regalaba ositos con los usurpadores de Malvinas. La Argentina que no había tenido nunca un atentado terrorista internacional como los 2 que tuvimos con él, después de meternos en ese fango. Ayer se murió el hombre que terminó con esa Argentina y que formateó esta otra Argentina que tenemos hoy, que se ve más moderna, pero que dejó afuera a millones de compatriotas que antes estaban adentro. Una Argentina, en definitiva, peor. Ayer se murió Menem. Ni un lamento, ni una lágrima, ni olvido, ni perdón.